Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Historia del Derecho, contamos con los doctores Diego Luna y Jorge Cholvis, que nos hablarán del bicentenario de la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes. El Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal va a realizar hoy la segunda parte de la jornada sobre el bicentenario de la Fundación de Buenos Aires. Y en esta oportunidad tendremos como expositores, en primer término, al doctor Diego Luna, que es profesor de la Facultad de Derecho, que nos hablará sobre la Cátedra de Filosofía del Derecho de Carlos Cosio. Y a continuación nos hablará el doctor Jorge Francisco Cholvis sobre la Cátedra de Derecho Constitucional de Arturo Enrique Sampay. El doctor Cholvis es miembro del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, profesor en diversas universidades, constitucionalista y autor de numerosos libros. Le solicitamos entonces, en primer término, que haga uso de la palabra el doctor Diego Luna para su exposición sobre la Cátedra de Filosofía del Derecho de Carlos Cosio. Adelante, doctor Luna. Bueno, muchas gracias, doctor Geli Cantilo. Encantado de compartir nuevamente este espacio con ustedes, con el Instituto de Historia del Derecho, con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Te agradezco a ti por tu intermedio al instituto y a todo el colegio, lo mismo al colega y amigo Sandro Laza Pallero, que me ha cursado tan gentilmente esta invitación, y agradezco y saludo también al doctor Jorge Cholvis, que es un placer volver a compartir un espacio, que ojalá, como las cosas se vayan dando de mejor modo, algún día podamos volver a compartirlas de cuerpo presente. Mientras tanto, en esta virtualidad, no deja de ser grato volver a encontrarnos para charlar. Así que voy a ir de lleno a mi exposición para optimizar el tiempo del que disponemos. El año pasado, en octubre, también organizado por el mismo instituto, compartimos un evento con motivo de homenajear a estas dos figuras que hoy también nos convocan, tanto Sampay como Cosio. Y en aquella ocasión yo hice algún panorama, aprovechando también el momento para hablar del tránsito de Carlos Cosio en la Universidad de Buenos Aires. Para no reiterar, el video está disponible en YouTube, por otra parte, en el canal de publicaciones del colegio. Me voy a referir a su actuación como profesor titular de Filosofía de la Ciencia del Derecho y de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, con algún grado de detalle en algunos episodios que me interesaría señalar en cuanto a su desempeño como profesor de Filosofía del Derecho. Probablemente incurra en algún grado de reiteración, voy a tratar de que no sea excesiva y aprovechar el tiempo en esta ocasión para poder desarrollar con un grado de profundidad mayor algunos de los aspectos que omití en aquella ocasión o que pasé muy por arriba. También voy a aprovechar para hacer un poquito más dinámica la cuestión de la exposición por internet, de utilizar, compartiendo la pantalla, algunas imágenes que va a hacer que esto sea un poquito más dinámico y esté un poquito más documentado históricamente las referencias que voy a hacer. Hay que recordar, empezando por el asunto de la cátedra, que es el título de la presentación de hoy, la Cátedra de Filosofía del Derecho de Carlos Cosio, que el profesor Cosio, cuando ingresa como profesor a la Universidad de Buenos Aires, que es la que nos motiva este acto, recordando el bicentenario de su fundación, que se acaba de cumplir con un hermoso acto, por otra parte, en el edificio precisamente de la Facultad de Derecho en Figueroa Alcorta, que Cosio ya era profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Sí? Él había ingresado como profesor en la década del 30, alrededor del año 34, y había accedido al cargo de profesor titular
aproximadamente en 1946. Había sido vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales durante la presidencia, que es el equivalente a rector de Alfredo Palacios en la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, la carrera docente de Cosio no comienza en la Universidad de Buenos Aires, sino que se desarrolla, se continúa, alcanza su grado de apogeo probablemente, y luego tiene, como muchos profesores, el episodio doloroso de sufrir la persecución política por la Revolución Libertadora entre 1955 y 1956, año en el que va a ser echado. Yo me voy a concentrar particularmente en el periodo en el que él accede al cargo de profesor titular, que va alrededor de 1948 hasta que es expulsado en 1956, con algunos hitos. Esta foto que yo estoy mostrando corresponde al año 1946. Ahí se ve Cosio a la cabecera de la mesa, algunas personas muy recordadas y conocidas del ámbito de la filosofía del derecho, como son Ambrosio Gioja, Enrique Astalión, aparecen también acá en la imagen, Lorenzo Carnelli, un profesor uruguayo. Y es el año, esta foto corresponde al curso que dictó ese año precisamente como invitado en la Facultad de Derecho. Ahí está el programa del curso extraordinario que dictó en 1946, estoy a tratar de pasarlo lo más rápido posible para llegar a 1948 y 1949, que son los años que me interesa señalar de su ingreso como profesor titular. Pero con esto quiero señalar que Cosio es invitado recurrentemente desde 1941, 42, y concreta dos grandes cursos, uno en el 41, pero otros dos particularmente en el 46 y en el 47, que coinciden con el periodo en el que él ingresa primero como miembro del Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología y luego como profesor adjunto. Esto ya lo veremos. Esta es otra cena de camaradería con motivo del cierre del curso del año siguiente, el año 1947, y en la particularidad de que participan de estos dos cursos Roberto Bernengo, por ejemplo, que fue una de las figuras reconocidas con una medalla por el Bicentenario en el acto realizado hace pocos días en la Facultad de Derecho, y que fue el que tradujo la segunda edición de la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen de 1960, para mencionar, por ejemplo, algunas de las personas que aquí aparecen, ¿no? Y que formaron parte de esa camada que Cosio comenzó a apadrinar con estos cursos extraordinarios que dictó, ya que todavía no era profesor regular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí estamos en el año 48, aparece en el centro de la escena el decano interventor de aquel entonces, luego electo decano también, Carlos María Lascano, es el que está en el centro mirando hacia el foco de la cámara, y dos personas hacia su derecha, digámoslo así, uno puede verlo a Carlos Cosio de perfil, ¿no? Es un acto que se hizo, un evento también para agasajar y agradecer la gestión que acababa de concluir como interventor del decano Lascano, y esto es a mediados de 1948. ¿Sí? Y pasa también, ocurre también un hito histórico en la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es la mudanza del antiguo edificio que ocupaban hasta 1948-1949 en la calle Las Heras, que hoy actualmente ocupa una de las sedes de la Facultad de Ingeniería. Esa mudanza simbólica que se hace con una especie de procesión, ¿no?, de profesores y autoridades de la Facultad de Derecho, desde Las Heras y Pueyrredón a Figueroa Alcorta, la actual sede que se inaugura al año siguiente, ¿no? Esta foto es en las escalinatas del edificio de Las Heras, ese edificio gótico que algunos confunden con una catedral, el 20 de abril de 1948. ¿No? Y acá lo podemos ver a Carlos María Lascano nuevamente en el centro de la imagen, acompañado del profesor Cosio, que para entonces ya era profesor adjunto. ¿Sí? Él había ingresado como adjunto en el 47, ¿sí? Como invitado en el 46, como adjunto en el 47, y en el 48 comienza lo que me interesa ahora destacar, que es el concurso para profesor titular. ¿Sí? Cuando él se desempeña como profesor adjunto, lo hace en la cátedra de Ramón Alsina, que había sido también decano de la facultad hace mucho tiempo, había sido profesor en la época de Carlos Cosio como estudiante. No hay que olvidar que Carlos Cosio, el tucumano de origen, no obstante se había radicado en Buenos Aires para cursar sus estudios de abogacía entre 1920 y 1924, y luego desde Tucumán presenta su tesis doctoral en el 27, cursa sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por entonces en la sede de la calle Moreno 350, ¿sí? Actual edificio que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, donde funciona hoy por hoy
el Museo Etnográfico Ambrosetti, ¿no? Para ir haciendo un poquito también de historia de las sedes de la Facultad de Derecho, que están tan pictóricamente ilustradas en el mural que tiene el Salón Azul en el edificio actual de nuestra facultad, ¿no? Acá lo vemos a Ramón Alsina, en definitiva, con quien tiene una relación estrecha, lo invita como decano a dictar estos cursos extraordinarios, Alsina también conforma la comisión directiva del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social, que Cosio funda en el 38, que tiene una activa vida durante prácticamente una década y media, publican una cantidad de libros, 22 aproximadamente, de autores extranjeros, nacionales, traducciones, etcétera, entre las cuales destaca la traducción de la primera edición de Teoría Pura del Derecho, publicada en Viena en el 34 y publicada en Buenos Aires en castellano en 1941. Y entonces llegó, para ir pasando de revista muy rápidamente a esos antecedentes, al momento en que Cosio accede a la cátedra como profesor titular, ¿sí?, de Filosofía de la Ciencia del Derecho. Y acá lo primero que hay que destacar es esta cuestión, ¿no? Para simplificar, hablamos de filosofía del derecho, ¿no? Porque suena quizá una expresión no tan habitual esta, de filosofía de la ciencia del derecho, ¿no? Que es una expresión que tiene una cierta connotación kantiana, ¿no? De la tradición de la filosofía de Kant, de hacer filosofía de las ciencias, ¿no? En el caso de Kant, de las ciencias naturales o de las ciencias físicas, etc. Cosio, como un neocantiano que lo es, ¿sí?, en gran medida, sus fundamentos filosóficos, toma esa estructura, digamos, epistemológica para hacer una crítica filosófica del desarrollo de la ciencia jurídica, ¿no?, o de la pretensión de cientificidad del conocimiento en el campo del derecho. Y entonces acuña esta expresión que luego, cuando le toca jugar un papel importante en el año 1947 y hacia 1948, durante la gestión de Lascano en la reforma del plan de estudios e institutos de la Facultad de Derecho, va a jugar su papel importante ahí para plantear la cuestión de la incorporación en el plan de estudios, que tenía por entonces 3 ciclos, un ciclo básico, un ciclo orgánico y un ciclo intensificado, un curso de intensificación de la última parte de la carrera de abogacía que va a llevar esta denominación, ¿no? Filosofía de la ciencia del derecho. Que no hay que confundir entonces con la materia de filosofía del derecho, que es la materia del curso anterior, y que va a suponer una intensificación para quienes se dediquen a estas áreas disciplinares. El plan de estudios que se aprueba en el 48 y va a entrar en vigencia al año siguiente, supone estos cursos de intensificación como una especie de orientación, algo parecido a lo que son las orientaciones en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la misma universidad, y que estaban compuestas por 4 asignaturas, ¿no? Entonces uno podía optar entre diversas ramas del derecho o cursar esta materia y con eso dar por satisfecho una de las 4 materias de la orientación. Pero requería entonces, esto hay que aclararlo, un curso de intensificación que era general, pero optativo en el último tramo de la carrera de abogacía, y suponía un bagaje previo en introducción al derecho, en filosofía del derecho, ¿sí? Es decir, era un curso de un nivel profundo dedicado a la crítica filosófica del estado actual de la ciencia jurídica hacia mediados del siglo pasado, ¿sí?, en el cual Cosio ha jugado un papel ya preponderante, reconocido no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo occidental, particularmente el de habla hispana, de modificación y de transformación y de modernización, ¿sí?, de los contenidos y la enseñanza del derecho en un tránsito de lo que era una tradición prácticamente naturalista, ¿sí?, a un modelo de ciencia positivista que a grandes rasgos más o menos se sigue manteniendo. No voy a entrar en la crítica que eso pueda llegar a merecer, que las merece por supuesto, pero se refiere en definitiva a la implementación de la enseñanza de la teoría pura del derecho y del modelo positivista para abandonar una tradición naturalista, y naturalista particularmente, que campeaban las universidades argentinas hacia mediados de la década del 30. Y esto, que lo inicia en la Universidad Nacional de La Plata, lo continúa como profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires y lo profundiza a partir de que accede al cargo de profesor titular, y además tiene la ocasión histórica propicia de incidir en la reforma del plan de estudios de abogacía, incorporando esta asignatura en una etapa avanzada de la carrera de grado. Ustedes verán ahí que en esta imagen que estoy compartiendo, que se trata del programa oficial de la materia, figura en 1949 el profesor Cosio a cargo de la cátedra. Y esto lo voy a mencionar especialmente porque
él obtiene su designación formal recién a fines de 1949. Dije hace un rato que en el 49 se comienza a implementar el plan de estudios aprobado el año anterior, que incorporaba esta materia. Cosio ya estaba elevado su propuesta como profesor titular por el Consejo Universitario al Poder Ejecutivo. Por entonces la legislación vigente aprobada en el 47 establecía que la designación, el acto formal, estaba a cargo del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente Perón. Ese decreto todavía no había sido firmado. Esto va a ocurrir recién a fines. Por eso Cosio aparece como a cargo de la cátedra, no obstante ya teniendo el concurso ganado, y ejerce el cargo de manera honorífica. Tengo que también tenerlo presente y aclararlo, ¿no? Que habla también un poco de su perfil ético. Ya había hecho algo similar años anteriores, cuando lo designan director a cargo del Seminario de Filosofía del Derecho. Él presenta una nota al decano declinando los honorarios y pidiendo que se los distribuya equitativamente en sus 4 ayudantes que tenía a cargo, que estaban asignados ad honorem. En este caso, él es designado ad honorem a cargo de la cátedra hasta tanto saliese la designación formal, que eso va a ocurrir recién hacia fines del 49. Interesante porque ese año es muy particular, es el año de la visita de Kelsen, precisamente, a la Universidad de Buenos Aires. 2 son sus profesores adjuntos. Yo acá me permití un pequeño viaje en el tiempo, con una foto que puse en blanco y negro, porque llegué a conocer al querible Abel Arístegui, que fue uno de sus profesores adjuntos. Las fotos del año 2015, lamentablemente Abel Arístegui falleció en el año 2017, y charlamos de algunos de estos temas y otros. La verdad que para mí fue un placer poder conocerlo, ¿no? No llegué a conocerlo a Carlos Cosio ni Alfredo Busquiza, que es el otro profesor adjunto, ¿no? Alfredo Busquiza, voy a decir 2 cositas, particularmente porque tenía una relación con Cosio desde hacía mucho tiempo, desde el comienzo de la década del 30, en la que ambos comienzan a trabajar en el Banco de la Nación Argentina como asesores letrados. Va a llegar a ser el propio Busquiza jefe, ¿no?, de Cosio, o sea, su superior dentro del banco. Luego Cosio va a terminar jubilándose como abogado jefe del área de asesoría letrada, pero para entonces estaba invertido el rol, ¿no? Era Cosio el jefe, por decirlo entre comillas, ¿no?, en la universidad, por ser el profesor titular de la cátedra de la que Busquiza era adjunto, y en el banco, donde trabajaban como asesores letrados los dos, Cosio era el subordinado de la oficina de la cual estaba a cargo Alfredo Busquiza, que fue ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba en la intervención federal durante el gobierno de Perón. En esta foto se lo ve en la Casa de Gobierno, precisamente sentado enfrente del expresidente. Yo no sé si quizás sí lo puedan ustedes ver más claramente, el Alfredo Busquiza, en una gran mesa del Salón de los Bustos, frente al presidente Perón, una reunión con ministros de Economía de las diversas provincias, año creo que 1948. En otro acto protocolar, por ejemplo, se lo puede ver inaugurando trenes también en la provincia en la que él era funcionario como interventor federal, y aparece el número 5, en otra no había número, que aparece con el número 5 de perfil, y la primera dama Eva Perón con el acto protocolar, ¿no?, de romper el champán, supongo, para la inauguración. Es decir, un hombre que estaba consustanciado con el gobierno, con las funciones, llegó a ser funcionario público en paralelo mientras sostenía su función docente en la cátedra de Cosio. Cosio, hay que decir, tenía el curso a cargo, más otro que dictaban sus profesores adjuntos, cumpliendo obligaciones reglamentarias de la facultad, pero como tenía 2 adjuntos, estos rotaban, es decir, un año dictaba un curso uno y al año siguiente lo dictaba el otro, no es que los 2 trabajaban en conjunto en cada año, ¿no? Y decía que el año 1949 va a ser muy particular porque Cosio accede al cargo, y esto hay que decirlo con algún grado de detalle, sin competencia, ¿no? Sin competencia, ¿qué quiere decir? La ley vigente de universidades establecía que para designar a un profesor debía una comisión conformar terna, es decir, al menos tener 3 personas candidatas. Cuando se hace la reforma del plan de estudios que acabo de mencionar, se crean, entre otras asignaturas, la asignatura de Filosofía de la Ciencia del Derecho, que no existían hasta entonces. Se llama el concurso para la cobertura de los cargos de estas materias, obviamente. Y se presenta Cosio a cargo de una materia que, por otra parte, prácticamente le había dado fisonomía. Era él, si se quiere decir de alguna manera, el inventor de la idea de la filosofía de la ciencia del derecho.
no se presenta nadie más, este es el asunto. Cosio presenta un currículum con el cual era difícil de competir, ya era profesor titular de la disciplina en la Universidad Nacional de La Plata. Pensemos que para entonces existen 4 o 5 universidades solamente que dictan la carrera de abogacía, tradicionalmente la histórica Universidad Nacional de Tucumán, de Córdoba, donde se origina el movimiento reformista, la hija de la Reforma, la Universidad Nacional del Litoral, la de Cuyo, que creo que para entonces no dictaba abogacía, la de Buenos Aires, La Plata, y creo que hay que parar de contar, ¿no? Es decir, era un hombre ya en el ámbito académico prestigiado, reconocido en el ámbito internacional. Por ejemplo, Kelsen lo había invitado a ser codirector de la revista que dirigía en 1939, es decir, para 1949, acá después, Cosio ya era Cosio, ¿no? 48-49. Entonces no se presenta nadie, y el consejo directivo de la facultad en definitiva resuelve entre 2 alternativas: o llamar a concurso nuevamente porque no había podido conformar terna, y ahí se da un debate interesante en el consejo directivo en la que se dice esto sería en vano porque va a volver a presentarse Cosio y nadie se va a presentar, o aplicar una disposición que preveía la ley, que era que en algunos supuestos la cátedra podría ser cubierta, ¿sí?, por otro profesor titular de otra universidad nacional, que era el caso de Cosio, que ya era titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, se da una situación un tanto extraordinaria, que es que gana el concurso por no tener oponentes, pero termina siendo designado por una cláusula que habilitaba la posibilidad de cubrir el cargo con otro profesor de cargo equivalente en otra universidad. Y esto transcurre en 1948 y 1949, es decir, Cosio recibe a Kelsen en la Universidad de Buenos Aires, en el aula magna, ¿sí?, no hay que confundirlo con el salón de actos donde se hizo el evento del Bicentenario el otro día, y acá lo vemos a Cosio sentado en la primera conferencia que dicta Kelsen en agosto del 49, en la primera fila, que tiene los dedos juntos en sus manos, ¿sí? Él recibe a Kelsen, digámoslo, quizá en el momento más óptimo de su carrera, habiendo accedido al cargo de profesor titular de Filosofía del Derecho, jugando un rol importante en la reforma de los planes de estudios, difundiendo su teoría gológica, etcétera, ¿no? Esto quería señalar. Quizá los años 47, 48, 49 son los años de Cosio en la Facultad de Derecho más prolíficos y de mayor crecimiento intelectual y académico y reconocimiento, ¿no? Se va a sostener unos años más y luego la cosa se empieza a poner un poco más difícil, y a eso quiero llegar en términos políticos, ¿no? O sea, el 55-56. Esta foto no tengo certeza de que haya sido tomada en la Facultad de Derecho, pero es la única que se conoce hasta ahora, gracias a la sobrina de Carlos Cosio que me dio esta copia, Mané Pérez del Cerro, de Kelsen con Cosio, que están sentados Kelsen en el medio, a su derecha Cosio, a la izquierda Enrique Aftalión, y toda la plana del Consejo Directivo de la Asociación del Instituto Argentino de Filosofía Jurídica y Social. Otto Langfelder, Gioja, etc., ¿no? Aparece de nuevo Lorenzo Carnelli. Y voy a saltar algunos años para aproximarme y no consumir todo el tiempo al periodo crítico en que termina su carrera. En 1952, él desarrolla una gira por Centroamérica, dicta un ciclo de conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. El año anterior había participado en un gran congreso en Lima por los 400 años de la Universidad Mayor de San Marcos. Había mantenido una discusión muy interesante con Miró Quesada, por ejemplo, un filósofo muy reconocido también en la región. Inaugura desde el año 1951 una comisión de lógica jurídica en el Instituto de Filosofía del Derecho y Sociología de la Facultad, por la cual van a transitar muchos calificados investigadores, académicos en el ámbito de la lógica jurídica, entre los cuales van a transitar, por ejemplo, nada más y nada menos que Carlos Alchurrón y Eugenio Buligin, que van a participar de este seminario en 1953, esto contado por Buligin, que dice que es la ocasión en la que conoce la obra de von Wright y lógica deóntica, y conoce a su amigo Carlos Alchurrón. Y llegamos a 1954, esta es una foto de Cosio hablando en la Embajada de Estados Unidos, con motivo de homenajear a Oliver Wendell Holmes. Dicta una conferencia también que tiene cierta resonancia, se publica el texto de esta conferencia en la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho, perdón, en la revista de la Facultad. Y también participa en el año 1954 del Congreso de Filosofía del Derecho en San Pablo, con otra gran figura latinoamericana como lo fue Miguel Real, ¿no? Que esto es lo puedo acercar un poquito, el diario de San Pablo, en la que aparece una foto del Congreso, pues sentado al estrado y Miguel Real hablando, ¿no?
Es decir, entre el 52 y el 54 ocurre, o el 51 y el 54 podríamos decir, en Lima, en México, en San Pablo, Santiago de Chile, en propio Buenos Aires, una serie de congresos internacionales en las que convergen todos estos grandes filósofos del derecho, entre los cuales Cosio se codea y desarrolla en diálogo, en discusión, en polémica, sus postulados acerca de la filosofía del derecho, en los cuales no voy a entrar en detalle, porque me parece que más propios de una disertación sobre filosofía del derecho y no tanto de historia, pero que, digamos, explican su expansión, su desarrollo y sobre todo su convicción de que esa tarea sea una tarea con un perfil latinoamericano. Uno va a notar en la expresión de Cosio, en su derrotero, en su itinerario, si se quiere, una fuerte impronta, como va a decirlo Genaro Carrió en el momento de su muerte, luego del 87, una fuerte impronta latinoamericana, que es la que Cosio pretende dar a su filosofía de la ciencia del derecho como una crítica del estado actual de la ciencia jurídica por entonces, visto desde el punto de vista latinoamericano. Esto es interesante. Y con esto voy a ir cerrando, lamentablemente tengo que saltear algunos episodios que yo creo bastante relevantes, pero llegamos al año difícil para todo el país, ¿no? Para la historia argentina, digámoslo así, que es 1955, y se produce el golpe de Estado. Yo en la ocasión del año pasado conté con algún grado de detalle el episodio que le toca vivir a Cosio el 16 de junio, el motivo de los bombardeos, siendo que trabajaba en el epicentro del ataque, ¿sí? En la esquina del Banco Nación, frente en diagonal de la Casa Rosada, con lo cual no lo voy a reiterar, pero comienzan, digamos, la persecución política inmediatamente después de producido el golpe de septiembre del 55. Y se consuma en el caso de Cosio, al igual que otros profesores, con algunas medidas que van, digamos, increciendo en su grado de violencia y de persecución y van a terminar con la expulsión, cesantía, ¿sí? O de alguna manera la salida no voluntaria, por decirlo elegantemente, de su calidad de profesor, porque a veces es difícil hasta explicar jurídicamente cuál es el acto que cumplió la intervención, ¿no? A cargo del decano interventor Padilla, como personero de la Revolución Libertadora. Y en el caso de Cosio ocurre que se produce el golpe, a Cosio, mientras se produce el golpe, decía, a Cosio y a otros profesores les impiden presentarse a examinar, no hay mesas de exámenes a fin de año, del año 55, como todos los años, y directamente se les dice que no, quedan eximidos, ¿no? Como si hubieran pedido no estar. Los eximen de presentarse, lo cual es prohibirle o bloquearle el ejercicio de su actividad docente. Cosio sigue siendo profesor hasta culminado el año 55, lo eximen de tomar examen en 55, lo cual es privarlo del ejercicio de su facultad docente, y hacia fines de 1955, digamos, conocemos la historia de Argentina, el golpe interno palaciego, ¿no? De Aramburu a Lonardi, la cosa se empieza a poner mucho más complicada, es evidente el estado que se vive de tensión en muchos planos, y entonces desde el Dallas, Texas, en Estados Unidos, en la Universidad Metodista del Sur, ahí está la fecha de la nota que estoy tratando de compartir con ustedes, noviembre de 1955, se dirigen por nota, lamentablemente el cargo acá se ve, es recién de abril del año siguiente en la facultad, pero ellos en noviembre del 55 firman esta nota, y estoy hablando de Julio César Cueto Rúa, ¿sí? Genaro Carrió, mi querido amigo Julio Botel, que hace 2 semanas cumplió 95 años, y César Espigares Moreno, ¿sí? Se dirigen al decano interventor, y voy a leer un párrafo de los términos en los que se dirigen, ¿no? No vacilamos en calificar al profesor Carlos Cosio de maestro en el más auténtico y puro sentido del término. Lo demuestra, entre otras circunstancias, el hecho decisivo de que él ha sido capaz de formar una escuela jurídica argentina de resonancia internacional. Su enseñanza ha sido profunda, meditada y seria, y jamás ha salido del plano estrictamente científico. Por otro lado, su teoría jurídica no es la teoría del fascismo, el nazismo o el peronismo, como se ha dicho con singular desaprensión y superficialidad. Por el contrario, afirma con gran energía el valor de la personalidad humana. La separación del profesor Carlos Cosio afectaría el prestigio de la cátedra universitaria argentina y constituiría un acto de injusticia. Es decir, hablan en potencial porque la cosa se veía venir. Se caía de Maduro, que iban a echarlo Cosio. Los sectores antiperonistas, encabezados por Sebastián Soler, en el caso de la intentona contra la teoría biológica de Carlos Cosio, que va a terminar siendo precisamente
procurador general de Aramburu, y otro personaje que es Eduardo Busso, va a ser el ministro de Justicia de Aramburu, estaban concitados en contra de Cosio. Esto se veía venir y lo firman 4 insospechados, digamos, peronistas. Nadie podía sospechar que los que están firmando abajo no tienen nada que ver con el peronismo, en defensa de Cosio, en defensa de la justicia y en defensa de la objetividad. Voy a ir cerrando. Cosio participa, no obstante, todavía hacia comienzos de 1956 del Gran Congreso de Filosofía que se desarrolla en Santiago de Chile y en Viña del Mar. Coincide ahí con Mayo Bunge, por ejemplo. El joven Bunge va a ser uno de los primeros congresos que participa internacionalmente como delegado por Argentina hasta acá. Cosio está acá, es decir, Cosio está en la cúspide de su carrera y no obstante está a punto de ser echado de la Universidad de Buenos Aires. A su regreso se va a consumar el acto de inonimia con una decisión del decano Padilla cesando la cátedra, extinguiendo la cátedra, cerrando la cátedra a la que él pertenecía y de la cual queda sin ser profesor de la cátedra. Se presenta entonces al concurso que se abre para sustanciar la cátedra que se acaba de suprimir, se presentan unas impugnaciones infames por el centro de estudiantes, por agrupaciones de graduados, a la cual le hacen lugar acusándolo a Cosio de peronista, por haber contestado la encuesta que había contestado en su momento de la reforma constitucional y la de la función de la Facultad de Derecho en el movimiento justicialista en 1952. Dos encuestas muy conocidas, de las cuales ahora no voy a hablar porque se me va el tiempo, y se consuma de esa manera la infame proscripción de Cosio y de otros profesores de la Universidad de Buenos Aires en el 56, que no van a poder regresar sino mucho tiempo después, en el caso de Cosio, recién en 1973, con la ley de amnistía que se aprobó durante el gobierno de Héctor Cámpora. Y con esto cierro. Esto es una foto de 1959, posterior, quería mostrarla para dar cuenta de, digamos, que la atracción de Cosio y la escuela que siguió formando no pudieron acabarla solo con el hecho de su expulsión, siguió viva en el exilio, por decirlo de alguna manera, en bares, en su propia casa, donde se continuó reuniendo, en otras universidades privadas. Y esta foto, y con esto lo quiero evocar y agradecer a mi amigo Julio Botey, que lo acabo de mencionar, firmante de esa nota, alguien también, digamos, identificado con las ideas del antiperonismo, que, como me dijo alguna vez, nunca imaginó que lo que viniera después iba a ser peor. Así que Julio Botey lo evoco y le agradezco por esta foto que me dio, es del año 59, en la que se muestra todavía la gran participación de académicos, filósofos, teóricos, profesores, en torno de las ideas y de la actividad del profesor Carlos Cosio. No quiero robarme más tiempo, que le va a tocar ahora el turno a Jorge Cholvis, y con esto me despido. Les agradezco nuevamente por la invitación a participar de este espacio. Bueno, creo que me ha llegado el turno. Lo felicito al doctor Luna por su excelente exposición. Así que ahora vamos a ingresar al tratamiento de este tema de la Cátedra de Derecho Constitucional y Político a cargo del doctor Arturo Enrique Sampaio. También en ese tiempo debo mencionar que el profesor Carlos Cosio, por resolución de la intervención de la facultad, el 11 de marzo del 74 fue designado también profesor en la Facultad de Derecho, y acá tengo la resolución, pero lamentablemente no la he podido enviar. Efectivamente, ese tiempo de la presencia, la vuelta de Cosio y de Sampaio a la universidad, en realidad continúa o inicia una nueva etapa donde el país había dejado de lado un largo periodo de gobiernos de facto y una marginación de profesores universitarios que, no obstante sus calidades intelectuales, humanas, los valores que sostenían, habían sido marginados de esa importante actividad, como también la universidad había sufrido la represión en lo que se refiere a las filas de los estudiantes, como es la nefasta y triste noche de los bastones largos. Por tanto, comenzar en este tiempo creo que nos lleva a precisar las circunstancias que estaba viviendo el país y por tanto la universidad. En tal sentido, Sampaio, no debo por una cuestión de tiempo hacer una precisa detalle de su actuación previa, pero por cierto,
Sampaio ya en el año 1944 había sido profesor en la Universidad Nacional de La Plata, fue fiscal de Estado, miembro informante en la Asamblea Constituyente del año 1949 y ya autor de numerosos textos donde impulsaba esa nueva visión del constitucionalismo. Su primer texto fue precisamente a los 29 años, cuando en el año 1936 desarrolla el texto, su libro sobre la Constitución de Entre Ríos y la moderna ciencia constitucional. Constitución de Entre Ríos que había sido sancionada en 1933. Después vienen sus libros, que tampoco puedo ingresar a su detalle, sobre el Estado de Derecho liberal burgués, el iluminismo y la Constitución Argentina de 1943, sus importantes informes en la Asamblea Constituyente, que acá está en el diario de sesiones y que no podemos tratar, pero también en 1952, su introducción a la teoría del Estado, donde en ese libro incorpora el pensamiento de insignes filósofos y cientistas políticos de Europa, y que ese libro fue reconocido también en el ámbito europeo. Por cierto, la presencia de Sampaio también en el exterior tuvo su paso por Bolivia, donde desarrolló sus charlas y sus conferencias, y también en el Uruguay. Tal es así de que luego del golpe de Estado del 55, en realidad debe concurrir en primer lugar a un tribunal de La Plata, donde se le imponía esa dictadura que estaba transitando en nuestro país, pero por cierto fue un hecho feliz finalmente, puesto de que en esa declaración que tuvo que presentar el doctor Arturo Enrique Sampaio, conoció a dos funcionarios, dos jóvenes integrantes del tribunal, como fueron Alberto González Arzac y Felipe González Arzac, que, por cierto, ya desde ese día fueron conquistados por su pensamiento y sus ideas. Bueno, después de ese golpe de Estado, en su etapa final, en el año 73, el país ingresa en otra etapa. Y la Facultad de Derecho también, y en tal sentido, el doctor Arturo Enrique Sampaio es designado titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Político, y además del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. A raíz de las ideas, de la lucha de Sampaio, de sus expresiones en sus distintos textos, avanza la cátedra y sanciona o publica un boletín informativo de derecho constitucional. En este boletín informativo de derecho constitucional, ahí tenemos la finalidad que lo impulsó al boletín: inspirar el saber en la defensa de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, o convertirlo en un arte para defender los privilegios. El segundo supuesto se aferra a la dependencia. Este informativo será una hoja militante para la liberación nacional. Ahí teníamos ya en esta primera expresión, a través de este boletín informativo que fue editado por el Instituto de Publicaciones de la Facultad, cómo iba a transitar el desarrollo de la cátedra en esos nuevos periodos. Pero también la facultad en ese tiempo comienza a publicar lo que se denominó esta revista de Liberación y Derecho, donde también está iniciada por un trabajo que publicó Arturo Enrique Sampaio sobre el tema de la Constitución,
y la importancia que traía para el conocimiento no solo del ámbito de los estudiantes, sino en general para todo el debate político en nuestro país. Por cierto, el desarrollo de la Cátedra de Derecho Constitucional de Arturo Enrique Sampay en ese tiempo, y voy a ser lo más sintético posible, en realidad se basa en dos obras esenciales con las cuales Sampay inicia esa etapa. Constitución y Pueblo, el alfa y omega de la ciencia política, como fue señalado. En esa obra, Constitución y Pueblo, Arturo Enrique Sampay incorpora una serie de textos, en especial sobre el tema de la Constitución como objeto de ciencia, esas primeras 90 páginas de Constitución y Pueblo, pero también desarrolla qué Constitución tiene la Argentina y cuál debe tener. Ese tema tan importante de ver cuál es el tema de la Constitución y que por ello esa Constitución debe estar férreamente asentada en un proyecto político. También ahí señala su trabajo sobre los gobiernos de facto y el tema de la Constitución de Chile y el artículo 40. Ese periodo se cierra con la obra que editó Eudeva en 1975, titulada Las Constituciones de la Argentina de 1810 y 1972. Esa obra también tiene una introducción sobre el concepto que se refiere a qué constitución, cuál fue el desarrollo constitucional de la República. La Argentina, con ese texto, lleva al conocimiento con profundidad, no solo sobre los conceptos dogmáticos del tema constitucional, sino que incorpora una enorme cantidad de documentos históricos que van desde las actas capitulares de mayo hasta precisamente el año 1972, última etapa de ese gobierno de facto. En esos dos textos, Sampay desarrolla las tres características sobre la Constitución nominal, la Constitución usual y la Constitución real, que son las que en realidad fueron nutriendo el pensamiento constitucional. Y así es que nos llega a definir el concepto de constitución real, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos en una comunidad determinada, y que es desde esa constitución real en la que se nutre y la que surge y se desarrolla la posibilidad de un proyecto político que en el futuro será institucionalizado en una constitución jurídico formal o escrita. Pero también entre esas dos fases de la Constitución, Arturo Enrique Sampay señala el concepto de interpretación constitucional, que es la que también va a llegar a definir cuáles son las pautas del texto constitucional vigente. Por cierto, las ideas de Sampay en ese tiempo lograron una gran aceptación, no solo desde el ámbito docente, sino en especial desde las grandes cantidades de estudiantes que se inscribían y participaban en sus cursos. Tal es así de que las clases se debían dar en esas aulas enormes que tenía el hall del primer piso de la facultad, que hoy día son oficinas de otras actividades de la universidad. Pero debemos señalar que la cátedra de Arturo Enrique Sampay
fue nutrida también por un conjunto de juristas que coincidían y difundían el pensamiento de Sampay, como fue el doctor Alberto González Arzac, como fue también el doctor Salvador María Lozada, y en la cual participamos otros jóvenes abogados en ese tiempo, tal el caso del doctor Daniel Mario Rudi, el doctor Alberto García Lema, y también en mi caso personal. Esa oportunidad que me dio el doctor Sampay de estar a su lado, me dio la posibilidad de seguir conociendo sus ideas y a su vez tratando de dar cumplimiento a las directivas que él nos iba indicando. Por ello también en ese tiempo la Constitución era analizada como un proyecto político, como una Constitución cuyo principal objetivo es la concreción de la justicia como alto valor, la justicia social en la cual todos y cada uno de los miembros de la comunidad política han de gozar de los bienes materiales y espirituales que le permitan realizarse en su plena dignidad humana. Y como dicha Constitución debía superar o ayudar a superar el mayor problema jurídico que existe también en la actualidad, que no pasa por el detalle de los derechos únicamente, sino que la primera cuestión a resolver es precisamente el acceso a los derechos, superar el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de sus derechos. Por ello, esos pensamientos de Sampay, que fueron esgrimidos antes de la Constitución del año 49, luego en la Asamblea Nacional de 1949, son continuados con otras publicaciones que Sampay fue realizando en lo que hace a esta cuestión eminente del progreso de la ciencia jurídica, el progreso de la justicia y que a su vez debemos mencionar dos conceptos que son relevantes y que ellos solo ya identifican el pensamiento de Sampay con relación a la cuestión de su lucha por el derecho y por la justicia. En las palabras finales de su texto Constitución y Pueblo, en esa primera edición de 1973, la finaliza con estos conceptos, que son el pórtico para lo que luego nos viene a mencionar. A estas lecciones las anima mi embanderamiento en favor de la actual y de por sí legítima solicitud de los pueblos por una constitución real que sea justa, pues estoy obligado a asumir esta actitud, ya que el fin último de las ciencias, que versan sobre las cosas naturalmente predispuestas para la práctica, no es conocerlas y contemplarlas, sino concretarlas, hacerlas. No basta entonces con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar para realizarla. Y en el marco de dicha lucha, Sampay no solo efectivizó su actividad en las cátedras universitarias, sino también en el ámbito de la discusión política y en la lucha por los preceptos que deben llevar a coadyuvar a esas circunstancias sociopolíticas, a esas normas de política económica constitucional que ya habían sido establecidas a través de su pensamiento en la Constitución del año 49, en los artículos 38, 39 y 40 fundamentalmente. Por ello, ese pensamiento de Sampay está continuado no solo en estas publicaciones que le he mencionado, sino en ponencias que ha realizado, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde en el primer Congreso de la Unidad Latinoamericana, ahí se presenta su ponencia sobre la nacionalización de bienes, ponencia que fue sostenida por la delegación argentina
y aceptada por unanimidad. Y ahí debo transcribir o debo mencionar cómo en el año 1972, Sampay, en México, en esa ponencia sobre el régimen jurídico que debe regir la nacionalización de bienes, une el pensamiento del artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 y el pensamiento del Concilio Vaticano II en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en lo que se refiere al tema de la expropiación y de la indemnización consiguiente. Ahí Sampay postula los siguientes principios. La nacionalización de bienes debe hacerse a los propietarios ofreciendo una compensación equitativa. Ello de la compensación equitativa es lo que señala la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Una indemnización equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias, no solo la del expropiado, sino la necesidad del Estado expropiante de poner a ese bien en función del bien común. Pero a continuación, Sampay establece y trae a recuerdo los principios sostenidos en el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949. La compensación por la nacionalización de los bienes de las grandes empresas industriales, comerciales, financieras, de transporte, extractivas, minerales, etcétera, será el costo de origen de los bienes afectados a la empresa menos las sumas que se hubieran abonado, amortizado desde la compra de esos bienes. La desvalorización por obsolescencia y los excedentes de una ganancia razonable obtenidos siempre y serán considerados como amortización del capital invertido. El pensamiento de Sampay y su lucha está definitivamente continuado con su acción, con su accionar político en favor de los bienes y de los derechos del pueblo argentino. Por ello, la figura de Arturo Enrique Sampay no solo se la puede considerar como un gran constitucionalista, como un gran cientista político, sino que a su vez Sampay debe ser considerado también como un profundo conocedor de los procesos históricos, no solo reflejado en el texto de Eudeva de 1975 sobre las constituciones argentinas, sino que ello nutre todo su pensamiento. Y por ello venimos sosteniendo la necesidad de conocer, tener presente en nuestros debates los procesos históricos, los procesos sociopolíticos de los pueblos, procesos que reflejan, por cierto, las formas jurídicas y constitucionales que luego se van dando en la vida de los pueblos. Por ello, las genealogías y las generaciones constitucionales como cortes verticales u horizontales sería la que en realidad profundiza el pensamiento constitucional en función de las distintas circunstancias sociopolíticas del mundo y de los pueblos, y en especial de nuestro país, la República Argentina. Y para terminar, ya se me agota el tiempo, voy a decir o mencionar una breve frase que me aportó Enrique Tomás Sampay, el hijo del maestro, cuando presentamos las obras selectas de Arturo Enrique Sampay en la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2011-2012, que era prácticamente el centenario del nacimiento de Arturo Enrique Sampay, dado que había nacido en 1911. En dicha esquela, Sampay nos dice: al hombre le gusta hablar de tradición y de gloria. Luchemos por la justicia, que lo demás es historia. Bueno, con esto termino, dado que son las 18 horas.
Bueno, muchas gracias. No sé si doctor Gelicantilo quiere tomar la palabra, me devolvió el micrófono para que intervenga directamente. Aprovecho la ocasión en todo caso. Perfecto. Bueno, yo quiero felicitar a los dos expositores porque realmente ha sido extraordinaria las ponencias de ambos. El doctor Diego Luna además ha enriquecido su exposición con una serie de fotos realmente muy notables, muchas de ellas totalmente novedosas, y además ha logrado mostrar toda la vida académica y de profesor de Carlos Cosio, tanto en la Universidad Nacional de La Plata como en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Realmente ha sido un gran honor para todos nosotros haberlo oído, doctor Luna, y realmente esta conferencia queda dentro, está grabada y queda en el catálogo que tiene el Colegio Público de Abogados para que cualquiera pueda acceder en cualquier otro momento. Y asimismo, el doctor Jorge Cholvis también ha sido sumamente importante su conferencia sobre la cátedra de Derecho Constitucional de Arturo Enrique Sampay y su importante proyección, tanto académica como política, y sin lugar a dudas su intervención en la Constitución Nacional de 1949. Yo quiero agradecer profundamente a ambos expositores, a la doctora Rosa Sergi, a la profesora Cristina Vega, al doctor Sandro Lazapallero, también en el caso de la conferencia del doctor Cholvis, hemos también imágenes agradecerlos a todos en profundidad, de recordar al bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, hemos querido elegir a estas dos grandes figuras de nuestra Facultad de Derecho como figuras emblemáticas de nuestra querida universidad. Muchísimas gracias a todos y bueno, ya nos volveremos a ver en alguna otra oportunidad.